cajas del binarismo mucho más claro. Así que con esta breve... Y bueno, la idea es esto, es generar una conversación donde ustedes, si escuchan palabras que no saben qué significan, pregunten, si escuchan, si hay algo que quieren cuestionar, cuestionen, porque nada, la idea es que sea esto, un diálogo. Así que Manu, si quieres. Gracias. Sí, una de las primeras cosas que pasa en realidad es que usamos categorías biológicas o médicas para definir a las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexo, por ejemplo, muchas veces piensan que la categoría de lo que significa ser hombre o mujer es una categoría política y en realidad es una categoría que tiene que ver también con la medicina en un punto, ¿no? Me encantaría que las personas que están por el chat vayan participando, ¿cuántos sexos existen? ¿Cuántas posibilidades de sexo existen? ¿Cuántos sexos aprendieron en la escuela que existían? Pueden tirar un número, ¿ah? Porque Yo te leo el chat. dale, Tú pregunta y gracias, yo te porque leo el chat. esto nos va dando pistas de cómo estamos aprendiendo. Y mucho de lo que aprendemos en el sistema educativo justamente marca Dos, y determina. tres, Muy bien, tres, dos. dos. Ujú. Muy bien, me encantan las personas que dijeron tres porque hay tres posibilidades, aunque en general una de las cosas que pasa en el sistema educativo es que nos dicen que hay dos, que hay solo hombres y mujeres. Esto desconoce e invisibiliza, por ejemplo, las personas intersexo. Creo que es muy importante cuando hablamos de diversidad poder comprender y separar las categorías de sexo biológico, la categoría de identidad de género, que es la autopercepción de una persona, es decir, no tiene nada que ver con lo que dice tu familia, tus padres, el documento, el Estado, nadie puede decirte cuál es tu identidad de género. Otra idea que tiene que ver con la orientación sexual o la orientación del deseo, que tiene que ver no solamente con la performance sexual o de quién deseas sexualmente, sino también de quién te puedes enamorar, con quién puedes establecer un proyecto de vida. Este, y también otro concepto que tiene que ver con la expresión de género, es decir, cómo yo elijo expresarme, qué nombre elijo, cómo me muevo, cómo me comporto y eso qué impacto tiene también en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Vivimos en sociedades que en general tienen una definición bastante, aunque cambiante, contrastante de lo que significa ser hombre o mujer, parecían dos polos, ¿no? Está lo femenino y está lo masculino. Y si bien lo femenino y lo masculino son conceptos situados, es decir, cambian con el tiempo y tienen que ver con el contexto, siguen planteándose como antagónicos, como opuestos. Y esto nos hace pensar en esta categoría de binarismo que es muy fuerte, que es muy difícil sacársela de encima y que yo dudo que las personas adultas podamos sacárselas de encima, porque crecemos en un mundo que nos hace pensar que solamente existen dos posibilidades, ser hombre o mujer. Pensemos que a todas las personas que están acá, desde antes de nacer, solo por nuestros genitales, nuestras familias eligieron nombres de hombre o de mujer. Y en función de eso, desde que nacimos, nos empezaron a tratar de él o de ella. Y nos empezaron a decir, haz esto porque eres nena, no hagas aquello porque eres varón, pórtate de esta forma porque eres nene, pórtate de esta forma porque eres nena. Y así nos van metiendo un chip en la cabeza que tiene mucho que ver con los estereotipos de género. Una forma en la que Preciado lo cuenta, que me encanta, dice, esto sería como pensar que los seres humanos somos como un celular iOS o un iPhone o un celular con Android. Y entonces pensar que cada uno de estos celulares puede tener solo cierto tipo de aplicaciones. Entonces, si tú eres un celular Android, solo puedes tener estas aplicaciones, pongamos que esta sería una mujer, y si eres un celular iOS o iPhone, solo puedes tener estas aplicaciones, supongamos que es el hombre. Incluso cuando eres una persona trans, es decir, cuando el sexo que te asignaron al nacer no se corresponde con tu identidad de género, tienes que apegarte a eso. Por eso es muy probable, por ejemplo, que si ustedes conocen una persona trans de 40 años, un hombre o una mujer trans, sea una persona que está o muy feminizada o muy masculinizada. Es decir, replicó esta idea de lo social, de lo que significa la expresión de género y la identidad de género masculino o femenina. Las personas trans más pequeñas no. Las personas trans más pequeñas, por ejemplo, yo conozco un montón de chicas trans y bueno, primero no les interesa mucho ponerse ni siquiera tetas, por ejemplo, chicas trans, sino como hormonizarse suficiente, tienen una excelente relación con sus vellos, en las axilas, el vello facial, etcétera. Digo, la necesidad de feminización no es tan fuerte como en otros momentos les obligaba o les imponía una sociedad que necesita catalogarnos todo el tiempo. Yo les quiero contar varias cosas. Una cosa que a mí me Por pasa, favor, sí, por favor. No, que cuéntanos varias cosas. una cosa que a mí me ha pasado varias veces es que he escuchado personas decir en la calle, pero ¿qué será, hombre o mujer?
Y yo me volteo y digo, es una persona. Porque en definitiva de eso se trata, de que vivimos en una sociedad que está obsesionada con catalogarnos y con ese catalogarnos también, si tú eres hombre o mujer y te identificas como hombre o mujer cis, vas a tener un montón de privilegios porque seguramente en la vida pública no te va a pasar que se cuestione tu identidad, pero en realidad lo que ocurre es que este marcamiento que se hace socialmente de lo binario excluye a todas las personas que no estamos dentro de ese marco, dentro de esas cajas, ¿no? De hecho, las categorías que nosotros usamos para explicar las identidades, las orientaciones, no las usamos como cajas, las usamos como estrategias para visibilizar la múltiple cantidad de identidades que existen, porque nos parece, y esto es algo que plantea la teoría queer, que en un punto sería maravilloso que dejemos de contar cuántas orientaciones hay, cuántas identidades hay, simplemente somos seres humanos. Yo me pregunto, si les invito a pensar, por ejemplo, si a ustedes no les hubiesen impuesto que hay una forma de vestirse, una forma de comportarse, una forma de llevar el pelo, una forma de ser, si no, no hay que ser ni sumisa, ni valiente, ni ocuparse de la casa, o de les hijes, o del laburo, o de ser fuerte o valiente, ¿cómo seríamos? ¿Cómo seríamos si hubiésemos tenido la posibilidad de elegir cualquier ropa, cualquier color, accesorios o no accesorios, cualquier música, cualquier forma de caminar, de bailar, de ser, de comportarnos, de vincular? Yo creo que seguramente seríamos personas distintas. Básicamente porque mucho de lo que nos marca como personas y como seres humanos tiene que ver con esta connotación cultural y con esta imposición cultural, con esta ideología de género, porque eso sí es ideología de género, educarme para que toda la vida yo sea como un varón, y si además yo no me siento identificada con eso, que es mi caso, por ejemplo, yo soy una persona trans no binaria, y entonces se sufre un montón. Y una de las cosas que pasa es que desde el vamos se nos comienza a negar el respeto, se nos comienza a negar la dignidad, se nos niega el amor, se nos niegan los derechos y se nos niega la posibilidad de soñar que podemos ser felices, que podemos estar bien, porque vivimos en sociedades que nos desconocen según nuestras identidades. Yo, cuando comienzo clases, en cualquier curso, comienzo diciendo, yo soy Manu, soy una persona trans no binaria, es decir, que no me identifico como un hombre ni como una mujer. Hay grupos donde pasa desapercibido y otros grupos donde genera un shock. Saben que esta semana estamos cerrando clases. Yo doy una clase en la UBA, en política, y ayer tuve la última clase este año. Y al final de la clase, un estudiante me dijo, profe, ¿se puede quedar 10 minutos más conmigo en otro Zoom? Porque quiero hablar algo con usted. Yo le digo, sí, pero cuénteme, ¿qué quieres hablar? No, es algo más asociado a las cosas de género que usted trabaja. Pero bueno, hablo con esta persona, ¿no? Y me dice, yo le quiero decir que yo, la primera clase que usted nos dio y nos contó, nos habló de usted, yo quedé en shock porque nunca me imaginé que iba a ser tan valiente alguien demostrarse como usted se muestra, siendo visible, ¿no? Yo digo, y es la primera vez, yo digo, bueno, eso es parte de lo que pasa, ¿no? Las personas no nos animamos muchas veces, o no tenemos las oportunidades que implica que lleguemos a tener acceso a llegar a la universidad, a lograr ciertas oportunidades, ¿no? Y me decía, yo a partir de ese momento, yo soy heterosexual, y yo siento que soy un varón, pero por lo menos ahora me estoy cuestionando hasta qué punto el hecho de que yo sea heterosexual y sea un varón no fue una imposición. Yo le digo, es maravilloso que te lo cuestiones, aunque llegues a la conclusión de que sí eres un varón heterosexual. No importa, no pasa nada. Tú puedes llegar a la conclusión de que eres una mujer y que eres heterosexual o que eres bisexual, no importa lo que llegues. Pero que lo que llegamos en nuestra vida no sea la imposición de alguien, no sea el sueño de otra persona, no sea la idea de una sociedad que nos impuso una forma de ser y de comportarnos, una forma de amar, una forma de vincularnos. Porque esto genera también para muchas personas realidades castrantes. Y para las personas que no son castradas porque sus sueños se acomodan a la expectativa social, les genera una falsa realidad, porque tienen acceso a privilegios y una vida cotidiana en la que no entienden muchas veces la realidad de las personas que no vivimos de esa forma. Otra cosa que, sí, adelante Arturo. No, no, es que con esto que estás diciendo hay un comentario que me parece que está buenísimo como pregunta, bueno, que se saluda y dice, hablando de diversidades sexogenéricas, es muy importante visibilizar las conductas, comportamientos o normas que implican violencia y que están totalmente normalizados. Hemos visto como, por ejemplo, se les suele preguntar por curiosidad y morbo a las personas trans sobre su necrónimo, su vida sexual, su orientación sexual, etcétera. Sí, Y tiene totalmente. que ver con esta. Y esto es muy violento además. Una de las primeras cosas que pasa es que en nuestras familias y en las escuelas está legitimado tratar mal a la persona que es distinta en términos de cómo se expresa, ¿no?
Entonces, si hay alguna mariquita, si hay alguna persona, si hay alguna persona, alguna chica que sea más masculina, por ejemplo, se le comienza a tratar mal. Y aquí hay un primer prejuicio, que es que pensamos que podemos saber cuál es la identidad de género o la orientación sexual de alguien solo por su expresión de género. Yo puedo ser una mujer masculina y puedo ser heterosexual y puedo autopercibirme como mujer. Puedo ser un hombre femenino y puedo ser heterosexual y percibirme como varón. Es decir, el hecho de que yo sea femenino, masculino o andrógino no define, y esto es muy importante, esto es central en esta charla, no define que nadie pueda adivinar cuál es mi orientación sexual o cuál es mi identidad de género. Por ejemplo, a mí me ven y muchas personas piensan automáticamente, te gustan los hombres, obviamente eres puto. Digo, no, pero además tiene mucho que ver justamente con el prejuicio. Una cosa que pasa con mucha frecuencia es que yo tengo un montón de amigas trabas, amigas muy cercanas, y casi la mitad de mis amigas trabas son lesbianas. Nunca les gustaron los hombres. Y hay gente que se pregunta, ah, pero se hizo mujer, ¿y cómo puede ser? Digo, primero no se hizo mujer, se autopercibe como una persona trans, no se hizo, ¿no? En todo caso, todas las personas nos hacemos en función de la posibilidad creativa que tengamos, algunas personas lo desafiamos más, el mandato, otras personas menos. Y la segunda parte es que, insisto, la identidad de género no tiene un correlato con la orientación sexual. Tú puedes ser una mujer trans y ser bisexual, lesbiana, pansexual, es decir, existe una gran cantidad de posibilidades. Y hay un problema en nuestra sociedad, que no solamente estos temas no se hablan y se violentan, sino además están completamente invisibles. La mayoría de las personas adultas que yo conozco no diferencian estas categorías y no pueden poner en práctica lo que significa no ejercer el prejuicio de la violencia que se impone cuando pretendemos asumir la identidad de alguien o la orientación de alguien. Y aquí hay una Hay, primera cosa. Perdón, sí, sí, y hay un comentario relacionado con esto desde primera persona, que es gracias. el dolor que genera todo esto, ¿no? Dice a mí como lesbiana lo han hecho toda la vida, la violencia de la mano de la ignorancia y además de la resistencia, ¿no? Porque una cosa puede ser el no saber, pero otra cosa es el resistirse a saber, ¿no? El no querer entender. Eh, y esa parte creo que va más allá de la ignorancia. Y es un poco esto que nos devuelve a las cajitas, ¿no? A mí me pasó, y esto te lo charlé con Manu, y por eso con Manu tenemos como muy buen vínculo, es cuando yo le vi, le dije, lo vi, ¿no? ¿Por qué era esto, no? O sea, yo lo vi. Y cuando ella empezó a decirse, yo soy ella, mi cabeza empezó de verdad hizo un shock, ¿no? O sea, decía, ok, y algo que a partir de ese encuentro que venimos trabajando y cada vez que damos charlas juntos lo hacemos es, si cerramos los ojos y solo escuchamos, un montón de problemas nos salvarían, ¿no? Porque escuchemos, dejemos de ver, porque la mirada es muy engañosa. Y si cerramos los ojos y escuchamos, entonces por ahí podemos evitar lo que le pasa a esta compañera que comparte esto de su historia, de este sufrimiento, ¿no? Y vamos a descubrir además que hay una persona que puede caernos bien o mal, no importa, a ver, no es todos agarrados de la mano debajo del arco iris sonriendo, pero le reconozco como ser humano y como igual, que puede no caerme bien, pero como un igual. Nada, eso quería como decir en esto, que estabas diciendo, mano. Perdón, Gracias. pero hago un Adelante. comentario. Con esto que traen, me resulta como qué interesante sería si cuando conocemos a alguien podríamos decir, no sé, ¿cómo te llamas? ¿De dónde sos? También preguntar los pronombres de las personas, como cuántos problemas nos ahorraríamos. Sí, nosotros Como tenemos no ese problemas hábito. para nosotros, sino disgustos para las demás personas también. Sí, nosotros tenemos ese hábito y sabes que me ha pasado, sobre todo con personas, con hombres y mujeres cisexuales, que yo le comienzo una reunión y hay un grupo de chicas que son mujeres cis y yo les pregunto, hola, ¿qué pronombres usan? Es como, no es obvio que soy una ella. Digo, justamente te estoy invitando a que ejercitemos no asumir la identidad de una persona solo por su apariencia o solo por su sexo biológico, ¿no? Y creo que eso es desafiante, sobre todo para las personas que cuentan con el privilegio de la cisexualidad en una sociedad que es normada para las personas bisexuales, este, justamente ahí se impone. Yo quería decir algo con la compañera que había dicho algo antes, o le compañere, porque no sé sus pronombres, o el compañero, y es que si algo nos une a las disidencias tiene que ver con el sufrimiento. Yo hoy con el trabajo que hago y las cosas a las que me dedico,
Muchas personas me dicen, ay, qué valiente que sos. No solo no entiendo bien de qué están hablando, sino además quisiera que no signifique ser yo misma, ser valiente. Creo que quisiera que para ninguna persona ser ella misma signifique ser valiente. Y yo creo que, y lo digo muchas veces, yo creo que sobre todo las mujeres y las disidencias sexuales podemos entender de qué hablamos cuando decimos que a veces habitar el espacio público significa ser valiente, porque dependiendo de cómo estás vestida o cómo estás vestide, te pueden pasar cosas en la vida pública, te pueden decir cosas, te pueden tocar. Digo, vivimos, y por eso es una sociedad que es patriarcal, ¿no? Digo, la posición de poder que tienen los varones o las masculinidades en esta sociedad es tan grande que habitar el espacio público con tranquilidad es un privilegio. Digo, si tú le preguntas a una persona, ¿cuándo tuviste miedo de caminar por una calle oscura de noche por la ropa que tenías puesta? Jamás un varón me dijo que te tuvo miedo, jamás. Pero todas las disidencias y todas las mujeres nos pasó, y no tiene que ver con el largo de la falda, quiero aclarar esto. Tiene que ver con una construcción social que nos pone en un lugar de no privilegio a las personas que no tenemos estas identidades que son más masculinas o que etcétera, ¿no? Yo acá creo que es central algo que dice Arturo que tiene que ver con escuchar, y creo que es central también pensarnos en lo cotidiano y en lo más íntimo. Digo, cómo yo me vinculo conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? O conmigo misma, porque si yo soy una persona que piensa en la diversidad y que quiere incorporar estos conceptos a su vida, los primeros cuestionamientos no son en relación con los juicios de valores que hago sobre lo que dicen las otras personas en las redes sociales, sobre lo que hacen mis compañeras de trabajo, sobre lo que dijo mi jefe, sino que hago yo, que hago yo en mi vida cotidiana. Y hacer algo, por ejemplo, no es decir, ay, es que yo tengo una amiga torta, es que mi mejor amigo es gay, es que eso no alcanza. Nosotros, el respeto y la tolerancia, hace muchos años no nos alcanza. Nosotros queremos que nos valoren, como cualquier persona. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Yo creo que uno de los primeros pasos puede ser vincularse efectivamente y comenzar a desmontar los prejuicios que supone toda la cantidad de información que tenemos, información muchas veces errada, información inexacta, e información que sobre todo deshumaniza a una gran cantidad de personas. Tanto que en Argentina, hoy en día, las personas travestis y trans tienen una esperanza de vida de 35 años. Entonces, es una deuda de la democracia inmensa. No puede ser, si la esperanza de vida de nosotros y nosotras, fuese 35 años, ¿cómo sería nuestra vida? Ustedes se imaginan, bueno, yo estaría muerta ya, seguramente, o sería una sobreviviente, una de las pocas que sobreviven. Y es interesante porque cuando lo pensamos, incluso mis amigas trans más grandes, lo primero que me dicen es, marica, sácate la barba, que tienes una que por favor esa barba. O uso un vestido con escote, ay, pero quítate los pelos de la espalda, yo tengo pelos de la espalda. Y a mí me gustan mis pelos. Entonces, es interesante porque, insisto, y por eso hablamos de la diversidad dentro de la diversidad, ser trans no garantiza que no seas una persona que reproduzca el binarismo y la heteronorma y el patriarcado. Ser gay tampoco. ¿No? A mí lo primero que me pasó cuando comencé a tener una expresión de género más fluida, que comencé a abrir mis alas, digamos, porque pude por fin hacer lo que quería con mi vida, con mi cuerpo. Me tomó mucho tiempo, me traicioné mucho tiempo para acomodarme al mandato, hasta que dije, bueno, basta. Si nadie me ama, que no me amen, pero yo necesito ser libre. Y eso me tomó mucho tiempo, me tomó muchos años de militancia, me costó mucho sufrimiento personal, y lo pude hacer gracias a una construcción colectiva, debo decir. Y eso es una de las cosas que yo he aprendido de los feminismos, ¿no? Que hay experiencias políticas que se evitan colectivamente, y la identidad es política. Cuando una persona dice yo soy hombre, dice yo soy mujer, yo soy no binaria, yo soy género fluido, está haciendo algo político. Y las identidades también son dinámicas, como el deseo. Va cambiando con el tiempo. No solamente pues, si te haces un tatuaje, si te cambias de look, si te cortas el pelo, sino que el deseo va cambiando. Y si nos quedamos en estos cajones de hombre y mujer, difícilmente podemos orientarnos a disfrutar y a perseguir nuestro deseo, porque nuestros deseos se tienen que acomodar a unos cajones preestablecidos, otra vez, Android y iOS, Ya, iOS que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Es ahí, como, sí, quiero, porque se va terminando el tiempo y quiero una pregunta que me parece que está buenísima, que es, a mí me pasa que encuentro a diferentes personas que se identifican o tienen diferentes orientaciones sexuales y a veces no sé cómo expresarme porque no quiero discriminar o expresar algo que denote violencia o similar. Soy una persona abierta,
pero por ignorancia o desconocimiento no sé cómo expresarme algunas veces. ¿Qué Sí, idea? Nada, tú vas, porque lo hemos hablado y lo has sí. dicho. Lo más simple es preguntarle. Cuando tú preguntas con respeto, nunca cae mal. Contrario a lo que las personas piensan. Muchas personas dicen, "Ah, pero ¿cómo le voy a preguntar si es hombre o mujer? ¿Por qué no? Eso es parte del prejuicio que la persona tiene, pero preguntarle a alguien, ¿cómo prefieres que te llame? Digo, otro dato es, si hablas un ratito con alguien, te vas a dar cuenta que cuando se menciona a sí mismo o a sí misma, va a usar un pronombre. Si tú hablas un ratito conmigo, cuando yo hablo de mí, voy a decir, voy a tratarme de yo misma, ¿no? Porque una cuando va para allá y tú dices, ah, bueno, te puedes enganchar en esa. Pero preguntar con respeto es perfecto, o sea, está todo bien. Digo, ninguna persona se va a ofender porque le preguntes cuáles pronombres prefiere. De hecho, es lo que decíamos antes, que justo contabas del día, que es como, ojalá pudiéramos naturalizar la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? Porque, porque si no, todas las personas estamos obligadas otra vez a encajar en esa cosa de lo masculino o femenino. Es difícil. A mí hay personas que todavía me dicen como Lago, o piensan que es Lago. Me encanta cuando estás vestida de mujer. Me encanta cuando estás vestida de hombre. Y yo aclarando, es que yo no me he visto ni de hombre ni de mujer porque yo no creo Yo me que he eso no visto. me habita, no me representa. Eh, Aprovecho y leo ahí, otro comentario más que dice, por ello es tan importante la deconstrucción, porque somos un constructo social desde que nacemos y también remarca la empatía. Y había quedado un comentario más arriba que nos lo pasamos, que aprovecho y también lo leo, que dice, sueño perdón. con poder decir al momento de estar embarazada o escuchar cómo responder a la pregunta ¿qué es? ¿Será una persona libre? Amo, amo. Qué Una de las cosas más lindo. lindas que me pasó en un taller que di la otra vez, que duraba como un mes, una conversación larga, un par de personas cuando terminó dijeron, decidí que cuando que tengamos hijas con mi pareja, le vamos a poner nombres neutros. No vamos a buscar nombres ni de hombre ni mujer porque no queremos asumir por su genitalidad su identidad de género. Muda, quedé, pero claro, porque un poco es como, digo, uno de los privilegios, si se quiere, de los pocos privilegios que tienen las personas trans es que eligen su nombre. Pero la mayoría de las personas que crecimos en el mundo nos acomodamos a lo que nos impusieron. Y hay algo que yo siempre me gusta decir en estos espacios, cuando la información es nueva, ¿no? Porque quizás haya algunos que es la primera vez que lo escuchan, quizás hay algunos que ya esto es muy conocido, pero tengámonos también paciencia y tratemos de ser buenas y buenos en este proceso de construcción, ¿no? Porque nos vamos a equivocar, ¿no? Nos vamos a seguir equivocando. Hay un montón de información que seguimos sin saber a pesar de nosotros que estudiamos estos temas y leemos un montón sobre estos temas. Todo el tiempo está modificándose, todo el tiempo aparecen nuevas cosas, nuevas preguntas. Entonces tener paciencia y ser buenas y buenos con nosotros, siempre cuidando esto, ¿no? Lo que decían ahí, la empatía, por un lado, y por otro lado, el respeto, ¿no? Todo aquel vínculo, como dice la ley de identidad de género, el trato digno, ¿no? Todo acto que se haga desde el trato digno puede ser bienvenido. Y nada, eso quería como aclarar. Em, Hay una hay- idea que quiero decir no sé si para cerrar, porque no sé cuánto tiempo nos queda, pero que quería Sí, comentar que 3 minutos. nosotros, 3 minutos, una idea que para mí es importante en los espacios que habito y que milito y en los espacios que hablo, es yo me estoy corriendo cada vez más del lugar de hablar de la inclusión. Porque la inclusión supone, aunque yo sé que se usa mucho, pero solo lo problematizo, la inclusión supone que alguien tiene la manija agarrada y que alguien te deja pasar para otro lado. Y en realidad yo les quiero confesar algo. Yo no quiero que me incluyan en este mundo, yo quiero que este mundo cambie. Yo no quiero para nada, que las personas heterosexuales me acepten. Yo no quiero para nada que las trabas tengan lo que hoy tienen las personas heteros. No, no, no. Nosotras queremos otro mundo, queremos otra realidad, queremos otra posibilidad. No queremos que sigamos con encasillamientos, no queremos que sigan negociándose los derechos de las personas, no queremos que los privilegios sigan significando que se mueren personas y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Queremos construir desde otro lugar. Y si algo significa para mí y para muchas personas que conozco ser disidentes en términos de nuestra identidad y nuestra orientación, es que hemos convertido nuestra vida en un acto creativo.
hemos aprendido a reconocer las miradas de rabia, de asco, de odio, y también hemos aprendido a construir un mundo y una realidad y cuerpos y posibilidades soñando. Entonces yo les invito a soñarse de diferentes formas. Y también les invito a bailar. Para mí bailar hace que el Deconstruye. cuerpo deconstruye un montón en el cuerpo. Así que creo que hay que movilizar la cuerpa para que se conecte con las cosas que a uno le pasan adentro también, ¿no? Hay una pregunta. Soy médica, hice un diplomado de género y salud en contexto de poder ejercer mi profesión de una manera más integral y humana, y no saben lo que cuesta poder introducir la transversalidad del género en el ámbito de salud. ¿Algún consejo? ¿Tienen talleres o referentes en este tópico que tiene que ver con salud género? La medicina, no sé si las demás personas saben, pero incluso en la medicina se enseña el cuerpo humano con el cuerpo de un varón, asumiendo que es el genérico, así como se usa el masculino genérico. Así de machista es ese ambiente. Yo creo que básicamente hay que militarlo y hay que tener muchas ganas porque es uno de los ambientes como el jurídico, son de los más duros. Creo que la implementación de la ley Micaela es una buena forma de avanzar. Si estás en ámbitos de salud, propongan tus equipos de trabajo que comiencen a trabajar temas asociados a la implementación de la ley Micaela. Creo que por ahí puede haber un camino. Y siempre busca aliados. Yo creo que la construcción es colectiva. Así que pensar Claro. en, sí, espacios y personas que ya están en el tema y que nos podemos acompañar. Muchas Y pueden gracias, contactar Juan. a Manu para dar una charla. Por un placer. Muchas Muchas, gracias. Hay muchos mensajes de agradecimiento también en el chat. Ya se nos van a acabar el tiempo de esta sala, pero bueno, nos quedamos en la próxima ronda. Gracias a Gracias. todos y todas. Gracias. gracias.